¿Se puede ver la diapositiva? Sí, profe. Ya. Ya, pues entonces mira, las clases anteriores habíamos visto todo relacionado a botánica. Todo relacionado a botánica, parte uno y parte 2. La parte uno se refiere a las raíces, tallos, ahí está, ¿no? Ahí está. Los tallos, la estructura que lo conforma, ¿no? Los tallos en una planta, las hojas, cuáles son sus funciones. Una de ellas es de realizar la fotosíntesis. ¿En qué consiste la fotosíntesis? La fotosíntesis consiste en que todas las plantas tienen clorofila. Los cloroplastos son los que elaboran este pigmento para que sea partícipe dentro del funcionamiento fotosintético. Entonces, esto lo realiza en dos fases: fase luz y fase oscura. En la fase luz, la planta capta el dióxido de carbono con el agua, y esto hace que genere oxígeno y la producción de la glucosa. En la fase oscura, las plantas reversan su funcionamiento y ellos respiran, como nosotros. Así como nosotros necesitamos el oxígeno y eliminamos el dióxido de carbono que viene de nuestros tejidos, las plantas también hacen lo mismo. Ellas captan el oxígeno. Ya no captan el dióxido, sino captan el oxígeno en las noches. Y luego estas las eliminan, ¿no? En forma de dióxido de carbono. Luego, además, ellas absorben el agua necesaria, ¿no? Bueno, en realidad el agua las absorbe durante todo, sea fase oscura o fase luz. Ella igual, el agua las necesita. Pero lo que sí, ellos producen el dióxido de carbono. Entonces, en ese momento se convierte en la respiración, que es la fase oscura. Hay otra tercera fase que muchos botánicos no lo toman de vital importancia, pero se puede decir que se puede mencionar, que es la fase de transpiración. La fase de transpiración es cuando la planta elimina abundante agua, las elimina en forma de vapor. Y esas las hace cuando se produce la conversión de la zona oscura a zona luz o zona luz a zona oscura. Por ejemplo, a partir de las 6 de la tarde ya se produce la transpiración, porque va a dar lugar entre la zona luz a la zona oscura. Luego se mantiene hasta cuando ya se culmina, o sea, aproximadamente 6 de la tarde, perdón, 6 de la mañana. A partir de las 6 de la mañana, cuando se pierde la zona oscura y llega a la zona luz, la planta comienza a transpirar. Es más, desde las 5 de la mañana comienzan a transpirar. Antes todavía, si es posible, ya comienza la transpiración. Si tú te das cuenta, a tempranas horas de la mañana, ponle 6 de la tarde, 6 de la mañana, tú puedes acercarte a un jardín, a un parque, toca las plantas, las hierbas del parque y te das cuenta que están mojadas, ¿no? O cuando va a oscurecerse, a partir de las 6 de la tarde, te das cuenta que también está
está mojada el agua, perdón, las plantas están mojadas, están húmedas. Yo pensaba que eso era porque regaban. No, sí, yo cuando era también jovencito, ¿no? A veces cuando me ponía a jugar fútbol con mis amigos, eh, a veces, cuando tú sabes que en el fútbol uno cae al suelo, ¿no? Cae al suelo, a veces lo botan, lo empujan, ¿no? Ajá. Pero cuando ya se estaba oscureciendo, salía mojado. O sea, mi polo, mi short salía mojado, mi mano. Y yo, ¿y por qué está mojado? Si nosotros hemos comenzado desde la tarde, digamos, 4 de la tarde hemos comenzado, juegue, pelota, ¿no? Y todo ha estado seco, pero ya da la casualidad que ya a punto ya oscurecerse, a veces yo caía y mojado salía. ¿Y dónde salió todo? ¿Por qué estoy mojado? Porque la planta transpira. ¿Mm? Ya, entonces, por eso esa es la fase de transpiración. ¿Ya? Entonces, toda planta lo realiza, e inclusive las plantas que no tienen clorofila, como el caso de los cloroplastos. Los cloroplastos, perdón, los cromoplastos, ellas realizan un pigmento que no es el color verde, ¿no? Son otros colores. Por ejemplo, el violeta. Si tú te das cuenta, hay algunas plantas que tienen color violeta, las hojas. No me refiero a la flor, sino las hojas. Hay una planta ornamental, no me acuerdo el nombre, su color es color moradito, ¿no? Medio azulado, las hojas. Hay hojas que son amarillentas. Porque estas plantas tienen pigmento amarillo, ¿no? Porque en general estos colores están dadas para el color de la flor. Entonces, el color de la flor es el que va a tomar el, el color característico de acuerdo al pigmento que elabora, ¿no? Por ejemplo, hay flores pardas y ellos tienen un pigmento llamado cantófilo o carotenos son. Entonces, estos pigmentos estos carotenos son los que producen las flores color pardas. Hay flores rojas, esas son las cantófilas. Las cantófilas son las que producen el color rojo. Y así puedo nombrar un sinnúmero de pigmentos que originan el color de las flores, ¿no? Y así es. Y nosotros tenemos una gran variedad de tipos de hojas. Hay hojas alargadas, hojas acorazonadas, hay hojas fusiformes, hay hojas terboladas, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá, como estás viendo en la imagen, hay diferentes formas de hojas, ¿no? Todas ellas de acuerdo al tipo de plantas, ¿no? Hay angiospermas y las gimnospermas. Hay dos tipos de plantas, ¿no? Entonces, esto es propio de él. Acá tenemos los elementos, la estructura que lo conforma, ¿no? Tenemos el peciolo, tenemos el limbo, y la parte de las caras de la hoja, ¿no? Por ejemplo, nosotros observamos que las plantas tienen una especie de nervaduras. Estas nervaduras son conductos, son como unas tuberías, son capilares donde circulan las sustancias elaboradas, como el caso del floema. Circula y esto es el que va a nutrir toda la planta. Es como si fueran las venas, las arterias, así son para estas plantas. La flora acá, como les dije en la clase anterior, se caracteriza por ser reproductivas.
¿no? La flor, la semilla, el fruto son órganos reproductivos. ¿Por qué reproductivos? Porque la flor tiene dos tipos de organelos reproductorios. Uno de ellos es el masculino y el otro es el femenino. Al masculino se le conoce como los androcios y los femeninos como los ginecios. Los androcios, que son los masculinos, son los que contienen los estambres. Los estambres son unas antenitas, son las antenitas que en la parte superior elaboran polen. Ese polen, cuando cae en la parte abultada de la misma flor, se produce la reproducción, ¿no? Entonces, el polen al caer se produce la elaboración de una nueva semilla. Y eso viene de la misma flor. Entonces, esa parte abultada contiene óvulos. Entonces, cuando cae el polen, son fecundados. Pero eso es cuando es directo. Cuando es indirecto, cuando, digamos, un insecto, hay muchos insectos que se alimentan del polen de las flores. Entonces, estos insectos, en las patitas, se les acumula el polen y cuando van a pasar a otra flor, y estas patitas tocan la parte abultada de la flor, las fecundan, ¿no? Las fecundan. Entonces, este sería un caso de reproducción indirecta. De igual manera, el viento, al momento de soplarlas, el polen se caen, pero van directamente a otra flor y se produce la fecundación. ¿Ya? Entonces, producto de ello, que se forma la semilla, ¿no? La semilla que van paralelamente con el fruto, ¿no? Las semillas van paralelamente con el fruto. Entonces, hay semillas, como el caso de la mayoría de las flores, la mayoría digo yo, porque hay plantas que no producen semillas, no producen, ¿no? Como el caso de la rosa. La rosa es una planta que no produce, o es una flor que no produce semilla. Pero ¿de dónde salió entonces la flor? Es porque la planta se puede extraer de una parte del mismo botoncito, de la misma axila de la misma planta, se le puede extraer y se planta directamente a la tierra. Entonces, esto comienza a germinar, ¿no? Germinar y se produce otro nuevo racimo de flores. Pero de ahí, todas las flores, la mayoría producen semilla y las semillas cuando caen a tierra se vuelven a reproducir. Pero hay plantas que tienen las semillas, las tienen ocultas, como el caso de los frutos. Por ejemplo, la manzana. La manzana, sus semillas están ocultas, no están expuestas, como el caso de las flores. Las semillas están en la parte interna, ¿no? Tú cuando has comido una manzana, has partido la manzana y te das cuenta que en la parte del centro, estas pepitas, que nosotros le llamamos, estas son las semillas. De igual manera la papaya, ¿no? El guavo, ¿no? También tenemos la naranja. Las semillas están ocultas, están dentro del fruto. Para poderlas extraer hay que cortar el fruto, ¿no? Entonces, por eso te digo, la semilla y el fruto van paralelos, no van separados. Ahí van, por no decir, están juntos, ¿no? Como te digo, hay otras plantas que no producen frutos, ¿no? Perdón, no es que produzca frutos, sino no tienen semilla dentro del fruto. Eso quise decir. Como el caso de la ciruela, ¿no? Cuando tú comes una ciruela, esa pepa que nosotros le llamamos no es semilla, no es. Entonces, ¿de dónde se extrae entonces? Entonces, igual como la rosa que se extrae de la parte de un ramito de ella, se extrae a partir de la axila,
también se puede hacer lo mismo con la ciruela, ¿no? La ciruela se extrae una porción de ellas, tú lo plantas en el piso y esta comienza a pegar, ¿no? Entonces, de esta manera podemos obtener un número de esta planta. ¿Ya? Entonces, una de las funciones de las semillas es proteger el embrión, ¿no? Dentro de la semilla está el embrión que va a romper la cúpula que esta la envuelve y se produce el nacimiento de un nuevo ser. No sé si tú te habrás dado la ocasión de que si tú comes una manzana, la semillita o la pepita tiene una cascarita, ¿no? Tú la jalas la cascarita, la pelas, entonces esa cascarita es la que protege. Y dentro, lo que ha quedado, está el embrión, ¿no? Es ahí donde va a germinar, ¿no? Y va a producir una nueva planta. Entonces, estas semillas, estas semillas son bien sensibles a la tierra, muy sensibles, por eso es que brotan rápido, a no ser que la tierra no sea, o sea estéril, ¿no? Si la tierra es estéril, ¿no? A veces tiene estiércol, salitre, ¿no? O es parasitario, entonces estas semillas se ahogan, ¿no? Se ahogan dentro de ella y no producen, ¿no? Tiene que ser buena tierra, muy, pero muy fértil. La semilla almacena muchos nutrientes. Todas las semillas, todas las semillas que nosotros conocemos, dentro de ella tienen sustancias muy importantes, como el caso de las proteínas. Tienen proteínas, tienen aceites, tiene almidón, ¿no? Por ejemplo, aceites. Nosotros tenemos la oliva. Nosotros conocemos la oliva. Entonces, si tú a la pepa, la pepita, tú la rompes, sale un líquido que no es agua, ese es aceite. También tenemos la palta. La palta también tiene dentro una cámara muy, pero muy delgadita, que no es tan visible y contiene aceite. Y así hay otras que tienen abundante proteína. Por ejemplo, el frijol. El frijol, el arroz, ¿no? El maíz, todos ellos contienen abundantes proteínas, ¿no? Entonces, estas son las funciones principales de las semillas, ¿no? Y acá tenemos el corte longitudinal de una manzana y de un frijol. Ahí está, ¿no? Profesor, ¿y hay alguna planta que sea difícil de cosechar o sea difícil encontrar las semillas? Bueno, cuando nosotros estamos en una región, por ejemplo, hay plantas que son reproductivas porque están de acuerdo a las condiciones climáticas. Por ejemplo, la granadilla. La granadilla no se puede cosechar acá en la costa. No, pues no se puede. Todo es en la sierra. O sea, hay plantas que según las condiciones climáticas logran desarrollarse, ¿no? De igual manera en la sierra, por ejemplo, el arroz es netamente costeño, pero si tú tratas de sembrar o cosechar arroz en la sierra, bien difícil, bien difícil. No, no está de acuerdo. Como hay plantas que no. Hay plantas en la costa, en la sierra, por ejemplo la papa, ¿no? La papa en la costa se cosecha, en la sierra también, en la selva también, en cualquier parte, ¿no? Pero hay otras plantas que no se puede. Lo de la sierra, ellos tienen que digamos, cosechar plantas que sea de acuerdo a sus mismas condiciones ambientales, ¿no? Entonces,
es así donde todo se puede obtener, toda la planta se puede obtener, sino que hay temporadas que lo hay, ¿no? Por ejemplo, la temporada es todo el año. Hay plantas que solamente es verano, hay plantas que solamente es en invierno o fin del año. Si tú te das cuenta, por ejemplo, a ver, una fruta conocida, por ejemplo, el mango. El mango nunca lo vas a encontrar en el mes de junio, nunca. Tú te buscas todos los mercados y nunca vas a encontrar mango, jamás. ¿Por qué? Porque el mango, su temporada es verano, en enero, bueno, puede ser diciembre, a mitad de diciembre, enero, febrero, hasta marzo puedes encontrar ya el mango, ¿no? Pero si tú te buscas el mango en el mes de junio, julio, agosto, no hay, porque no es su fecha. De igual manera, por ejemplo, los chiles, ¿no? Los chiles, esos se cosechan en tiempo de otoño. Búscate otros, digamos, en otras estaciones tampoco. O sea, hay plantas que están de acuerdo, inclusive hasta la estación. No vas a poder cosechar pues en un tiempo eh, continuo. Tiene que ser un tiempo adecuado. No, por ejemplo, el arroz es todo el año. Y el arroz creo que es cada 3 meses, parece. 3 meses. El primer mes es la trasplantación, el segundo es el desarrollo y el tercero es la cosecha, ¿no? Entonces, esos son los productores que ellos indican, ¿no? ¿No? Hay plantas que hay que esperar meses a la cosecha. Hay otras que hay que esperar años, ¿no? Años. ¿Hay alguna planta que solamente puedan crecer en específico un día o una semana? Hay plantas que desarrollan rápido, su desarrollo es acelerado. Por ejemplo, el maíz. El maíz, No, o sea, digo, por ejemplo, esta semana estamos 24 de enero. ¿ya? Por ejemplo, la semana de 24 de enero hasta el domingo, es un decir que solamente esos días crezca alguna planta. ¿Hay alguna que sea así? Claro, hay plantas que al tercer día ya está brotando y ya se ve 1 centímetro de la tierra. Claro, claro. Y esas plantas que brotan al tercer día ya, ¿cómo cuánto se puede crecer en todos los días, todos los meses del año? Claro, por ejemplo, a ver, hablemos del frijol. Si tú pones un frijol en tierra, tiene que ser en tierra. Por ejemplo, hay colegios que ellos hacen un experimento poniendo en un algodón o un acerrín. La planta brota, pero no desarrolla como debería ser. No Huele desarrolla, eso. porque todas las plantas necesitan de tierra, todas, no necesitan de algodón, no necesitan de acerrín, no. Ellas siempre tienen que ser. O sea, si ellos brotan, brotan. Puede que sea la plantita 5 centímetros o quizás un poquito más, pero de ahí se seca y ya va a ser bien complicado, ¿no? Entonces, en la tierra no. La tierra es su medio natural. Y como te voy a repetir, en el caso de frijol, por ejemplo, tú la trasplantas hoy día, mañana no hay nada. Pasado mañana tampoco no hay nada. Pero al tercer día ya está brotando ya salen las primeras hojitas, inclusive la, la semilla ya sale a flote, se nota, ¿no? Al cuarto día está creciendo más, en una semana ya está grandecito. O sea, es una de las plantas que crecen rápido, aceleran. Y digamos, esa planta dependiendo de la tierra, dependiendo de la forma como se está tratando, ¿no? Si se aplica vitaminas, proteínas, ¿no? La planta, inclusive de 3 a 4 meses, ya no solamente se encuentra
a 1,5 metros de altura, sino que ya está comenzando a brotar los primeros botoncitos de su fruto. Es rápido, ¿no? Es rápido. Como hay plantas, como el caso de la manzana, que hay que esperar años, ¿no? Tú pones una semilla de manzana, al inicio parece que es rápido el crecimiento, pero ya más o menos al tercer mes se paraliza y ahí se mantiene en el mismo tamaño. Para esperar el fruto de esa manzana hay que esperar que se vuelva árbol y el árbol comienza a brotar. Hay que esperar por lo menos, dependiendo de la forma como se trate, dependiendo de la tierra, habrá que esperar un par de años o 3 años, ¿no? Eso ya dependiendo, ¿no? Hay otro, por ejemplo, el garbanzo también, igual como el frijol, también rápido te bota el fruto, rapidito, ¿no? De igual manera también la papa, también. O sea, todo depende de la tierra. La tierra tiene que estar totalmente fértil, ¿no? Con sus mecanismos genéticos ya tratados, ¿no? No le vas a poner en cualquier tierra. Bueno, logra crecer, sí, crece, porque es sensible a la tierra, toda semilla es sensible. Logra crecer, pero puede llegar hasta una altura menor, o puede secarse, o le puede caer plaga. Las plagas son una de las eh, negatividades que puede tener un agrónomo, ¿no? Por ejemplo, el maíz la plaga es el gusano. Cuando le cae el gusano ya prácticamente que ha sido en vano el sembrío después de iniciado ¿no? Entonces todo se echa a perder, ¿no? Por culpa de la plaga. Entonces para eso hay que agregarle aditivos, hormonas, vacunas inclusive, así como el niño cuando nace le ponen sus vacunas para que no tenga problemas ante las enfermedades también se le ponen, pero son una especie de sustancias que se le pone a la tierra para que estas plantas las absorben y puedan mantenerse en perfectas condiciones, ¿no? Ese es el caso de las plantas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Hasta ahí no me pregunto. Entonces, estos son relacionados a las plantitas, ¿no? El fruto, como estás viendo, ¿no? El corte transversal se puede mostrar 3 capas, que es el exocarpo, que es la parte externa, más conocido como cáscara, ¿no? La cáscara, el mesocarpo, que es la parte carnosa, la pulpa, ¿no? La pulpa. Y el endocarpo, que está dentro, o sea, donde se puede localizar la semilla, ¿no? Como estás viendo, acá hay un corte de un durazno. Entonces, la parte externa, el exocarpo, la pulpa sería el mesocarpo, y el endocarpo sería la pepa, ¿no? La parte interna. No hay una membrana que protege a la semilla o llamada pepa, ¿no? Lo protege, ¿no? Hay membranas que no se notan, no se ven. Hay otras que son vistas, como por ejemplo la palta. La palta, cuando se extrae la semilla, la pepa, queda una capa que lo rodea, ¿no? Entonces, también tenemos frutos secos. Los frutos secos, que muchos de ellos, son muy importantes para la salud. Bueno, eso es lo que fue la clase anterior y pasamos a los animales invertebrados. Los animales invertebrados se caracterizan porque carecen de sistema óseo, o sea, no tienen huesos, ¿no? Ellos carecen a diferencia que los vertebrados, ellos no tienen columna vertebral, ¿no? Por lo general, la mayoría de ellos son pequeñitos y son la mayoría que abundan en nuestro planeta, ¿no? Entonces, lo que estudia es la zoología, ¿no? Y se clasifica, ¿no? Como el caso de los artrópodos. Los artrópodos son los que tienen un exoesqueleto y extremidades articuladas, pero como te vuelvo a decir, no tienen
sistema óseo, sino que hay una sustancia, como el caso de la quitina. La quitina es una sustancia sólida que le da firmeza y dureza al animal, para que en ella puede saltar, ¿no? Volar, treparse, ¿no? Etcétera. Muchos de ellos, ¿quiénes son? Tenemos las moscas, ¿no? Tenemos las cucarachas, las que nosotros más conocemos, la mariquita. También tenemos arácnidos, ¿no? Diferentes tipos de arácnidos, ¿no? Los crustáceos y los miriápodos. Los miriápodos son los animalitos que tienen varias patitas, ¿no? Esos son. Hay unos que le llaman 100 pies, hay otros que le llaman 1000 pies. Luego tenemos los moluscos. Los moluscos también son invertebrados. La mayoría de ellos tienen un cuerpo blando, ¿no? Y ellos están cubiertos de un caparazón. Esta caparazón le va a permitir su defensa, ¿no? Como el caso del caracol. El caracol tiene esa caparazón, ¿no? En la parte superior, y eso les sirve para esconderse de cualquier elemento extraño que pueda atacarlos. Los poríferos son lo que se encuentra en la zona marina, en el mar. Son las llamadas esponjas, ¿no? Los nidarios también son animales marinos. Ellos, muchos de ellos, tienen diferentes formas. Como por ejemplo, tenemos las medusas. También tenemos los equinodermos. Los equinodermos también son marinos. Hay algunos equinodermos que son del río. Se encuentran también en las lagunas. Ellos se encuentran en la parte superficie del fondo marino, ¿no? Entonces, ellos son los erizos y las estrellas del mar. Luego tenemos los platelmintos. Los platelmintos son los gusanos planos, ¿no? Son los gusanos que la mayoría están conformadas en forma de parásito, ¿no? En forma de parásito. Luego tenemos los nemátodos, que son también gusanos, pero son cilíndricos, son forma cilíndrica, tienen su cuerpo. Los anélidos son las lombrices de tierra de las sanguijuelas. Ellos se encuentran en tierra húmeda o también algunas en tierra seca. Acá, por ejemplo, tenemos un porífero. Estos poríferos, como te dije, se encuentran en el fondo del mar, la mayoría, y poseen o están conformadas por dos estructuras de capas muy importantes, como el caso del ectodermo y el endodermo. Estos tienen su consistencia gelatinosa y le da rigidez, consistencia, para poder desplazarse e inclusive para poder captar a sus presas, ¿no? Esto le va a servir. Acá también está la estructura de un porífero. Estos poríferos se caracterizan porque en la parte interna tienen unos poros, cosa que su mismo nombre dice porífero, viene de poros. Entonces, en estos poros que yo estoy trazando acá, se produce el intercambio, de agua, sales y también algunas sustancias nutritivas o sustancias de carbohidratos, ¿no? Ellos absorben y también las elimina, por ahí también las elimina, ¿no? Por lo general son las sales, ¿no? Las sales que ya han sido metabolizadas en la parte interna, ¿no? Entonces,
Esta es la estructura de un porífero. Ya, entonces, acá tenemos en la fotografía tenemos un porífero. Como tú ves, se encuentra en el fondo del mar, ¿no? Hay algunos que son venenosos para cualquier animal que pase por ahí, ¿no? Estas sustancias, sustancias tóxicas, son atraídas por los animales. Son atraídas, cuando estas las captan, comienzan a perder su potencial y son fácilmente devoradas por estos poríferos, ¿no? Ahí está, como tú ves, ese es uno de los segunda imagen que se puede ver. Profesor, una pregunta, el Zoom ahorita, ¿por qué no tiene tiempo? ¿Perdón? ¿Por qué el Zoom ahorita no aparece el tiempo? Justamente ya te iba a decir, y ahorita ya habíamos pasado los dos minutos, te iba a decir que los íbamos a desconectar y, y esto lo íbamos a hacer. ¿Por qué no aparecen los minutos? Sí, también me causa sorpresa porque mira, antiguamente me salió un aviso que faltaban 10 minutos, y ahora no sé qué, tengo que estar mirando cada instante de la hora para que se cumpla según el horario. Pero ya ¿Será apareció, porque, sí, será porque somos dos en el Zoom?